En el corazón de América, existe un lugar donde el tiempo se mide no en horas, sino en generaciones de silencio. El Cementerio Nacional de Arlington no es solo una necrópolis, es un tapiz de mármol blanco y hierba esmeralda, tejido con los hilos de incontables vidas truncadas. Bajo el sol implacable de un mediodía de abril, el aire mismo parece vibrar con una reverencia casi litúrgica, un zumbido compuesto por las historias no contadas de más de 400.000 héroes. Es un silencio que habla, que cuenta historias de Normandía, de Iwo Jime, de las junglas de Vietnam y de los desiertos de Irak. En este santuario de la memoria, cada paso resuena con el peso de la historia. Y fue este silencio sagrado el que fue profanado. No por el estruendo de un cañón o el llanto de un doliente, sino por un acto tan trivial como violento, un chorro de agua. El líquido, disparado desde un arma de juguete disfrazada de cámara, cortó el aire y golpeó el rostro del sargento Ethan Cole. El agua, fría y sacrílega, trazó un camino sobre la piel de un hombre entrenado para no sentir, goteó sobre medallas ganadas en el infierno y se deslizó por un uniforme que era, en sí mismo, un símbolo de la nación. Para Alejandro Alex Morales, el perpetrador, este era el pináculo de su carrera, la obra maestra de su arte de la provocación, su billete dorado a la estratosfera de la fama viral. Creía estar atacando a un símbolo, a una estatua viviente. Pero su ignorancia era un abismo. No sabía que el hombre que tenía delante no era un actor, sino un guardián de fantasmas, un veterano condecorado cuya alma estaba marcada por las cicatrices de la guerra de Afganistán. No podía comprender que su broma no era una simple travesura, sino una psicofonía que despertaría los ecos de un trauma profundo y desencadenaría una avalancha de consecuencias que nadie, ni siquiera él en su narcisismo, podría haber previsto. Esta no es solo la historia de una broma que salió terriblemente mal. Es la crónica épica de la colisión de dos Américas, una forjada en el deber silencioso y el sacrificio anónimo, y otra adicta al ruido efímero y la validación instantánea. Y en el centro de todo, un hombre que, al ser deshonrado, se vio obligado a recordar por qué luchó en primer lugar. En un modesto apartamento en el barrio de Usera, en Madrid, lejos del glamour que proyectaba en sus vídeos, Alejandro Morales planeaba su conquista digital. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de pizarras blancas, garabateadas con métricas de audiencia, ideas para bromas cada vez más extremas y diagramas de flujo de viralidad. A sus 24 años, Alex estaba consumido por una ambición que rayaba en la desesperación. Creció a la sombra de un hermano mayor, un brillante abogado, y bajo la mirada decepcionada de un padre que veía su carrera de YouTube como poco más que una payasada. El mundo real requiere trabajo de verdad, Alejandro, no jugar delante de una cámara, le había dicho su padre en su última y tensa cena familiar. Esa frase se había convertido en el combustible de su motor. Les demostraría a todos que se equivocaban. Se convertiría en un nombre tan grande que no podrían ignorarlo. Su canal, Patrulla de Bromas, Prank Patrol, era su arma. Comenzó de forma inocente, pero la adicción a los me gusta y a los suscriptores era una droga potente. La audiencia siempre pedía más riesgo, más humillación. Y Alex estaba feliz de complacerlos. Había fingido un ataque al corazón en la Gran Vía, provocando una estampida menor y la intervención de los servicios de emergencia, todo grabado por su fiel y cada vez más nerviosa amiga, Lucía. Alex, esto es demasiado, le había suplicado ella esa noche, mientras leían los comentarios que lo tildaban de leyenda y genio. Alguien podría haber resultado herido de verdad. Pero Alex solo vio el 1.000.000 de visualizaciones en 24 horas. El arte requiere sacrificio, lucha, respondió él, con una grandilocuencia que apenas ocultaba su inseguridad. Arlington era su Everest. Lo había planeado durante meses. La pieza central era el arma de agua de alta presión, comprada por $300 en una polvorienta tienda de atrezo de East Village de Nueva York, durante una escala. El dueño, un viejo actor fracasado, le había guiñado un ojo. ¿Parece real, chico? Con esto puedes empezar una guerra o una película. Alex sonrió. Él iba a hacer ambas cosas. En el avión hacia Washington, Lucía hizo un último intento por disuadirlo. Sostenía una tableta con un artículo sobre la tumba del soldado desconocido. Alex, por favor, lee esto. Estos guardias son veteranos de combate. Tienen un código de honor increíble. Viven debajo de la tumba, no pueden beber, no pueden maldecir en público. Pausa, dedican años de su vida a esto. No son actores de Disneylandia. Alex ni siquiera miró el artículo. Estaba editando un vídeo en su portátil, con los auriculares puestos.
Relájate, lucha. Es precisamente por eso que es tan perfecto. Son tan serios que la reacción será explosiva. Es el contraste, ¿entiendes? Comedia pura. Confía en mí. Sé lo que hago. Lucía se reclinó en su asiento, una sensación fría de pavor instalándose en su pecho. Ya no reconocía al amigo divertido que conoció en la universidad. Estaba mirando a un extraño, un hombre obsesionado que estaba dispuesto a quemar cualquier puente, a profanar cualquier templo, por un puñado de clics. La amistad se había convertido en complicidad, y ella se sentía atrapada. Al otro lado del mundo, en el universo paralelo del deber y el honor, el sargento Ethan Cole comenzaba su día mucho antes del amanecer. Su rutina era un ritual inmutable, una meditación en movimiento diseñada para acallar los demonios internos. Antes de ponerse el impecable uniforme de gala, se ponía su ropa de deporte y corría por los senderos silenciosos de Arlington mientras la niebla aún cubría las lápidas. Corría no por la forma física, sino para escapar de los fantasmas que lo perseguían desde Afganistán. Flashback, provincia de Helmand, Afganistán. Verano de 2018. El calor era un monstruo que lo devoraba todo. El polvo, fino como el talco, se metía en cada poro, en cada pliegue de su uniforme de combate. Ethan y su mejor amigo, el sargento Dave Miller, estaban agazapados detrás de los restos de un muro de adobe, compartiendo una botella de agua tibia. Dave, un chico de granja de Iowa con una sonrisa fácil y fotos de su esposa e hija pegadas en el interior de su casco, estaba hablando de pescar en el lago cuando regresara a casa. Te lo digo, Ed, el próximo verano, te vienes a Iowa. Mi mujer hace el mejor pastel de manzana que probarás en tu vida. Y te enseñaré a pescar un lucio tan grande como tu brazo, dijo Dave, dándole una palmada en la espalda. Ethan sonrió. ¿Hecho? Pero solo si prometes no reírte cuando grite como una niña si algo me toca el pie en el agua. Se rieron, un sonido frágil en la inmensidad hostil del desierto. Eran momentos como estos los que los mantenían cuerdos. Minutos después, recibieron la orden de avanzar. La patrulla se movía por un camino polvoriento, el sol golpeando sus cascos. Ethan era el hombre de punta. Cada paso era una negociación con la muerte. Escaneaba el suelo, buscando el más mínimo signo de tierra removida, el brillo de un cable. De repente, el perro detector de explosivos de la unidad se sentó, gimiendo suavemente. El corazón de Ethan se detuvo. Siguiendo el protocolo, levantó el puño, y toda la patrulla se congeló. Estaba a solo unos metros del artefacto explosivo improvisado, IED. Pero desde la ladera de una colina cercana, un destello. Un francotirador. La primera bala impactó en la tierra a centímetros de su cabeza. El infierno se desató. Mientras se lanzaba a cubierto, escuchó el grito. Era Dave. Se dio la vuelta y vio a su amigo en el suelo, una mancha roja expandiéndose rápidamente en su pecho. Ignorando los gritos de su oficial al mando, Ethan corrió hacia Dave, el fuego enemigo levantando polvo a su alrededor. Se deslizó junto a su amigo, presionando sus manos sobre la herida. «Médico». «Miller está herido», gritó. Dave lo miró, sus ojos llenos de sorpresa y dolor. «Ay». «Pausa, no siento las piernas», susurró, la sangre brotando de sus labios. «Dile a Sara que la amo. Dile a mi pequeña Lily que su papá es un héroe». «Te lo dirás tú mismo, Dave». «Vas a salir de esta», mintió Ethan, las lágrimas mezclándose con el sudor y el polvo en su rostro. Pero los ojos de Dave ya estaban perdiendo su luz. Su mano se aferró a la de Ethan. «No dejes que me olviden, Ed». «Pausa, no dejes que». «Pausa», su voz se apagó. Su mano perdió fuerza. Y en medio del caos de la batalla, Ethan Cole se quedó sosteniendo la mano de su mejor amigo, solo, en un silencio ensordecedor. Fin del flashback. Ese recuerdo era la razón por la que estaba aquí. Cada vez que pulía sus zapatos hasta que podía ver su reflejo, cada vez que pasaba horas planchando su uniforme, no lo hacía por vanidad. Lo hacía por Dave Miller. Lo hacía por todos los que no regresaron. La tumba del soldado desconocido no era un puesto para él, era un santuario. El entrenamiento había sido brutal, diseñado para quebrar a hombres menores. Semanas de marchar sobre un tapete de goma hasta que sus pies sangraban, de memorizar la ubicación de cientos de tumbas de personalidades, de ser humillados por instructores por tener una mota de polvo en su rifle.
Pero para Ethan, ese dolor era una penitencia bienvenida. Un sacrificio que daba sentido a la pérdida sin sentido que había experimentado. De pie en su puesto ese día de abril, oculto detrás de sus gafas de sol, vio a Alex Morales comenzar su actuación. Y mientras el YouTube bailaba y se burlaba, Ethan no vio a un bromista inofensivo. Vio una profanación. Cada risa de la multitud era un insulto a la memoria de Dave. Cada gesto irrespetuoso era una mancha en el honor de los desconocidos que yacían bajo sus pies. Y se preparó, no para la violencia, sino para la tormenta que sentía que se avecinaba, una tormenta que amenazaba con arrastrarlo de vuelta a las arenas de Hellman. La actuación de Alex fue una escalada metódica de la falta de respeto. Comenzó con su saludo robótico, ganándose las risas fáciles de los turistas más jóvenes y las miradas de desaprobación de los mayores. Lucía filmaba, su rostro una máscara de ansiedad. Alex, la gente está empezando a mirarnos mal, susurró, esperando que la vergüenza lo detuviera. Pero para Alex, todas las miradas eran buenas. Hora de la inspección de tropas, ladró, pavoneándose hacia Ethan. Se detuvo a centímetros de él, su aliento casi empañando las gafas de sol del guardia. Su mirada recorrió el uniforme. Vaya, vaya. Los pliegues del pantalón son más rectos que mi futuro, bromeó, esperando una reacción. No hubo ninguna. Ethan seguía siendo una estatua de granito, pero por dentro, era un volcán. Cada palabra de Alex era como echar gasolina a las brasas de su trauma. Respira, Cole. Hazlo por Miller. Hazlo por los desconocidos. Tú eres su guardián. Su honor es tu honor. Fue entonces cuando Harold Thompson, un veterano de Vietnam de 72 años, decidió que había visto suficiente. El señor Thompson visitaba Arlington cada año en el aniversario de la muerte de su pelotón en la batalla de Khe Sanh. Para él, este no era un lugar turístico, era donde conversaba con los fantasmas de sus amigos. Se acercó a Alex, su cuerpo frágil temblando de una furia justa. Hijo, dijo, su voz sorprendentemente fuerte. Te pido como veterano de esta nación que te detengas. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Alex se giró, mirándolo de arriba abajo con desdén. Tranquilo, abuelo. Agradezco tu servicio y todo eso, pero estoy creando contenido. Es el siglo XXI. Relájate y disfruta del show. La palabra show golpeó al señor Thompson como una bofetada. Esto no es un show. Es una tumba. Es el alma de este país. Pero Alex ya le había dado la espalda, descartándolo como a un viejo irrelevante. Ahora, Alex se centró en las medallas. Oye, colega, ¿qué tenemos aquí? ¿Una por asistencia perfecta? ¿Una por ser el mejor disfrazado? Se inclinó y, para horror de la multitud, rozó el corazón púrpura de Ethan con su dedo. En ese instante, algo se rompió dentro de Ethan. El toque fue como una descarga eléctrica, un puente directo a la memoria del metal caliente de la metralla en su pierna, al olor a sangre y a pólvora. Su mandíbula se tensó hasta el punto del dolor. Sus nudillos, dentro de los guantes blancos, se pusieron blancos. La guardabosques, Sara, lo vio. Vio el microgesto, el cambio casi imperceptible en la postura del guardia. Llevaba 5 años trabajando en Arlington y había aprendido a leer a los guardias. Sabía que estaban al borde. Levantó su radio. Puesto de mando, aquí Ranger 1. Tenemos un individuo provocador en la tumba. Podría escalar. Estén listos. Lucía también lo vio. Vio el peligro en los ojos de Alex, la emoción maníaca de alguien que ha ido demasiado lejos y disfruta de ello. Alex, vámonos. Ahora mismo. Te lo ruego, suplicó, tirando de su brazo. Pero Alex se zafó, sus ojos brillando. Casi llegamos al final, lucha. El gran final. ¿Estás grabando? Y mientras pronunciaba esas palabras, su mano se deslizó hacia su mochila, buscando el objeto que transformaría una falta de respeto en un crimen. El tiempo se fracturó en una serie de instantáneas de pesadilla. La cremallera de la mochila de Alex abriéndose con un sonido obscenamente alto en el silencio. La aparición del objeto negro, que por un segundo la multitud confundió con una cámara real. La sonrisa demente de Alex mientras apuntaba. El grito ahogado de Lucía. El grito furioso del señor Thompson, no te atrevas. Y entonces, el chorro.
El agua salió disparada con una fuerza sorprendente, un arco cristalino de profanación bajo el sol de abril. El impacto en el rostro de Ethan fue audible, un oplok húmedo que resonó en el alma de todos los presentes. El líquido se estrelló contra sus gafas de sol, salpicó sus mejillas y corrió por su cuello, empapando el cuello almidonado de su túnica. Goteó sobre la cinta del corazón púrpura, una lágrima impura sobre un símbolo de sangre derramada. Por un segundo eterno, el mundo contuvo la respiración. El silencio que siguió fue más profundo, más pesado que antes. Era un silencio de shock, de vergüenza colectiva. Los teléfonos que habían estado grabando cayeron de manos flácidas. Una madre cubrió los ojos de su hijo. El rostro del señor Thompson se contrajo de dolor, como si la bala le hubiera dado a él. La sonrisa de Alex vaciló, luego se desvaneció. Esperaba risas, gritos de sorpresa, caos. No este vacío acusador, este juicio silencioso de cientos de ojos. Oye, es solo agua, tío, dijo, su voz sonando débil y patética. Es una broma del Día de los Inocentes, ¿verdad? Y entonces, la estatua se movió. No fue un acto de ira. Fue un acto de pura y fría precisión. Ethan dio un solo paso adelante, cerrando la distancia entre él y Alex en un instante. Su mano izquierda, enguantada de blanco, se cerró sobre la muñeca de Alex con la presión de un tornillo de banco. No había ira en su agarre, solo un control absoluto e inquebrantable. Con la mano derecha, le arrebató el arma de agua a Alex, sosteniéndola como si fuera la prueba de un asesinato. Y entonces, rompió su sagrado voto de silencio. Su voz no fue un grito. Fue un susurro bajo, amplificado por el silencio, un susurro que llevaba el peso del man y la autoridad de todos los muertos que custodiaba. Tú. Pausa, ¿te atreves? Pausa, a pararte aquí. Pausa, comenzó, cada palabra un martillazo. Pausa, sobre la tumba de hombres que murieron por tu derecho a ser un idiota. Pausa, y haces. Pausa, esto. El rostro de Alex se transformó, pasando del desconcierto al terror absoluto al darse cuenta de que no había provocado a un actor, sino que había despertado algo antiguo y peligroso. El guardián de la tumba se había convertido en el guardián de la ira de una nación. La llegada de Sarah y otros 2 guardabosques fue rápida y profesional. Pero la escena que encontraron no era la de un simple turista revoltoso. Era la de un hombre destrozado siendo sujetado por una fuerza de la naturaleza con uniforme. Sargento, suéltelo. Nosotros nos encargamos, dijo Sarah, su voz tranquila pero firme. Con una última mirada que pareció arrancar el alma de Alex, Ethan soltó su muñeca, y con una disciplina sobrehumana, retrocedió a su puesto, reanudando su vigilia como si nada hubiera pasado. Pero la ilusión se había roto. Todos habían visto al hombre debajo del uniforme. Alex, temblando, fue escoltado a una pequeña y austera oficina de seguridad en las entrañas del centro de visitantes. Lucía lo siguió, llorando en silencio. El señor Thompson también lo siguió, insistiendo en dar su testimonio. Pero la verdadera prueba llegó 2 horas después. 2 hombres con trajes oscuros y rostros impasibles entraron en la habitación. No eran guardabosques. Eran agentes federales. El agente Davis, un hombre mayor con ojos cansados, y el agente Ramírez, más joven y con una mirada afilada. Alejandro Morales, comenzó Davis, su voz tranquila. Soy el agente especial Davis, y este es el agente especial Ramírez. Estamos aquí porque sus acciones pueden haber violado varios estatutos federales, incluyendo la agresión a un oficial federal y la profanación de un cementerio nacional. La arrogancia de Alex intentó hacer una última aparición. Fue una broma. Una estúpida broma. ¿No sabía? Pausa. Ramírez lo interrumpió, su voz cortante. La ignorancia no es una defensa, señor Morales. ¿Sabe usted que el sargento Cole es un veterano condecorado? ¿Sabe que recibió el corazón púrpura después de que su vehículo fuera alcanzado por un IED? ¿Un ataque en el que murió su mejor amigo? ¿Sabía eso cuando le echó agua en la cara? Alex palideció. No. Pausa, yo no. Pausa. ¿Sabe cuál es el protocolo si un guardia es atacado con un arma, incluso una de juguete? Continuó Ramírez, inclinándose sobre la mesa. El protocolo, señor Morales, es neutralizar la amenaza. El sargento Cole mostró una moderación que la mayoría de los hombres en su posición,
Con su historial de trauma de combate, no habrían tenido. Debería estar agradeciéndole en lugar de balbucear excusas. Separaron a Alex y a Lucía. En otra habitación, Lucía se derrumbó. Entre sollozos, contó toda la historia, la obsesión de Alex por la fama, sus crecientes dudas, su complicidad por miedo a perder a su amigo. Mientras tanto, el interrogatorio de Alex se volvió más intenso. Davis y Ramírez le mostraron las posibles consecuencias: años en una prisión federal, una multa de cientos de miles de dólares, la deportación y la prohibición de por vida de entrar en Estados Unidos. Fue entonces cuando Alex se rompió. El chico malo de YouTube, el provocador intrépido, desapareció, reemplazado por un joven aterrorizado y sollozante. Lo arruiné todo, gimió, con la cabeza entre las manos. Solo quería que la gente me viera. Solo quería ser alguien. En ese momento, en esa habitación estéril bajo la luz fluorescente, Alex finalmente se vio a sí mismo por lo que era, no un creador de contenido, sino un destructor. Y la fama que había alcanzado no era la que había soñado. Era una infamia que lo marcaría para siempre. Mientras Alex se enfrentaba a las consecuencias legales, el Tribunal de la Opinión Pública Digital emitía su veredicto. Fue unánime y brutal. El vídeo se propagó por todas las plataformas, no como una broma divertida, sino como un documental sobre la decadencia moral. Hashtags como #disgracead Arlington y #Arlington Clown se convirtieron en tendencia mundial. La comunidad online, a menudo una fuerza caótica, se unió con un propósito singular: destruir a Alejandro Morales. Su nombre, dirección, número de teléfono y los nombres de sus padres fueron publicados en foros como 4chan y Reddit. La página de Facebook del modesto restaurante de su padre en Madrid se inundó de reseñas de una estrella y comentarios llenos de odio. Reporteros acamparon frente a la casa de sus padres, convirtiendo sus vidas en un infierno. Los principales medios de comunicación, desde CNN hasta El País en España, recogieron la historia. No era solo un vídeo viral, era una parábola moderna. Los expertos analizaban la cultura de la fama tóxica. Los veteranos eran entrevistados y expresaban su dolor y su rabia. El rostro sonriente de Alex se convirtió en el símbolo del narcisismo de una generación. Su imperio digital se derrumbó en 48 horas. Su canal de YouTube fue inundado con tantos informes de violación de los términos de servicio que la plataforma lo suspendió y finalmente lo eliminó. Sus patrocinadores, marcas de bebidas energéticas y ropa urbana, emitieron comunicados de prensa condenando sus acciones y rompiendo todos los lazos. Perdió cientos de miles de seguidores, reemplazados por una avalancha de amenazas de muerte. Lucía no se salvó, fue tildada de cómplice y sufrió un acoso similar, obligándola a borrar todas sus cuentas de redes sociales. Atrapados en un hotel barato cerca del aeropuerto de Dulles, con sus pasaportes confiscados y esperando noticias de sus abogados, Alex y Lucía vieron su mundo arder en las pantallas de sus teléfonos. La fama que Alex había anhelado tan desesperadamente había llegado. Pero era una fama que lo había devorado, dejándolo como un paria internacional, un hombre sin canal, sin carrera y sin honor. En el mundo ordenado y jerárquico del ejército, la historia del sargento Cole era una anomalía problemática. Públicamente, el Pentágono emitió un comunicado elogiando su moderación ejemplar y su inquebrantable dedicación al deber. Se convirtió en un héroe anónimo, el rostro del estoicismo militar frente a la anarquía civil. Pero en privado, la situación era mucho más compleja. Fue llamado a una reunión con el comandante de su regimiento, el coronel Stricker, un hombre de la vieja escuela que creía que las reglas eran el único baluarte contra el caos. La reunión no fue una felicitación. Sargento, comenzó Stricker, su voz desprovista de emoción. Usted rompió el protocolo. El manual del guardia de la tumba, sección 4, párrafo B, establece inequívocamente que un guardia no debe desviarse de su rutina ni interactuar con el público bajo ninguna circunstancia. Usted hizo ambas cosas. Ethan se mantuvo firme. Señor, el individuo profanó la tumba y representaba una amenaza impredecible. Mi juicio fue que la acción mínima necesaria era neutralizar la situación para proteger la santidad del lugar. Su juicio no es lo que se le pide, sargento, replicó Stricker. Se le pide obediencia. Su acción, aunque popular entre los civiles, ha creado un precedente. ¿Qué pasa la próxima vez? ¿Un guardia golpea a un turista? ¿Dispara un tiro de advertencia? Usted abrió una caja de Pandora. Se abrió una revisión formal.
Ethan fue puesto temporalmente fuera de servicio, una humillación silenciosa. Durante una semana, vio a sus compañeros marchar en su lugar. Se sintió como un exiliado. La ironía era insoportable. Había sido atacado, humillado, y ahora era él quien estaba bajo investigación. Se dio cuenta de que el ejército, la institución a la que había dedicado su vida, a veces se preocupaba más por la apariencia de orden que por la defensa del honor. La batalla en Arlington había terminado, pero una nueva batalla, una por su propia carrera y su lugar en el mundo que había elegido, acababa de comenzar. Al final, la tormenta legal de Alex se calmó. Gracias a un equipo de abogados caros pagados por su avergonzado padre, los cargos federales más graves fueron retirados a cambio de una declaración de culpabilidad por delitos menores. Pagó una multa que vació las cuentas de ahorro de su familia, fue deportado y se le prohibió volver a pisar suelo estadounidense. Un mes después, un Alejandro Morales visiblemente demacrado y con la mirada vacía apareció en un vídeo. No fue en un canal nuevo, sino en el de un periodista español que consiguió la exclusiva. Con un fondo gris y sin efectos, Alex leyó una disculpa. Habló de su estupidez monumental, de su profunda ignorancia y de su arrepentimiento eterno. Algunos lo vieron como el primer paso de un hombre roto hacia la redención. Otros, como la última actuación de un narcisista tratando de salvarse del olvido. La revisión del sargento Cole se cerró silenciosamente. Con el apoyo de varios oficiales de alto rango que vieron su acción como heroica, fue exonerado y devuelto a su puesto. La primera vez que marchó de nuevo sobre la plaza, sintió el peso de cada paso de una manera nueva. Ya no era solo el guardián de los muertos, era el guardián de una lección viviente. Un año después. Pausa. Lucía encontró su propio camino. Se mudó a una pequeña ciudad costera, lejos de Madrid. Inició un blog de fotografía anónimo, centrado en la belleza tranquila de la naturaleza. Nunca volvió a hablar con Alex. Harold Thompson, el veterano, regresó a Arlington. Se paró frente a la tumba y observó al guardia de turno. Hizo un saludo lento y respetuoso, una comunión silenciosa entre dos generaciones de soldados. Ethan Cole completó su servicio como guardia de la tumba y fue ascendido. Ahora es instructor en Fort Myer, enseñando a una nueva generación de soldados el arte y el honor de la vigilia. A menudo les cuenta una historia, no sobre Afganistán, sino sobre un día soleado de abril. Les habla de un joven que no entendía el significado del sacrificio. No lo cuenta con ira, sino con una profunda tristeza. Su deber, les dice, no es solo proteger esta tumba de amenazas físicas. Es proteger su significado del olvido y la indiferencia. Son la última línea de defensa de la memoria de esta nación. Y Alejandro Morales encontró un tipo diferente de fama. Trabaja en el almacén del restaurante de su padre, descargando cajas en el anonimato. A veces, por la noche, busca en Google su propio nombre. Los resultados siguen ahí, los titulares, los vídeos, los comentarios llenos de odio. Un monumento digital a su propia estupidez. Se ha convertido en un fantasma en su propia vida, perseguido por el eco de un chorro de agua que, en un instante, ahogó todos sus sueños en la vergüenza. La historia de su caída no se cuenta en millones de visitas, sino en el silencio de una vida deshecha, una lección eterna sobre el precio del honor en una época que amenaza con olvidarlo.